Tres escalofriantes historias de escondite maldito, revelaciones siniestras y misterios prohibidos. Era una noche común en la pequeña casa de Tomás, un joven de 16 años que cuidaba a sus dos hermanitos mientras su madre trabajaba en la oscuridad de la ciudad. Entre risas y juegos, nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. El juego de escondite, que debería ser una forma de diversión, iba a transformar su hogar en un lugar de terror. Al apagar la luz, la habitación se tornó en un mar de sombras. Los gritos de alegría se fueron apagando, y solo quedó el sonido del crujido de las tablas del piso en una tensión inquietante. Ese fue el momento en que un murmullo escalofriante comenzó a filtrarse desde el ático. Tomás, con un escalofrío recorriendo su espalda, pensó que era solo su imaginación. Pero con el tiempo, la risa de sus hermanos se detuvo y una atmósfera helada encarnaba el aire. Ya no se sentían cómodos en su propio hogar. Es solo un juego, se decía para calmarse, pero el murmullo se hacía más fuerte, como un canto lejano que lo llamaba. Se giró hacia las escaleras que conducían al ático, su corazón latía con fuerza, cada golpe era un recordatorio de que estaba solo, atrapado con sus hermanos en aquel silencio tenso. Afuera, el barrio parecía diferente. Las luces de neón titilaban con una urgencia desesperante, y los rostros de los vecinos se asomaban con miradas sombrías, susurros ahogados cruzando los umbrales de las casas. Recordó las historias inquietantes de desapariciones, susurra que alguien había oído antes, siempre acompañadas de esas miradas temerosas que veían más allá de las ventanas. Esa noche todo lo que le había parecido familiar se tornaba en algo aterrador. ¿Dónde están?, pensó mientras avanzaba cauteloso. Encontró a sus hermanitos escondidos en un armario, los ojos grandes como platos y llenos de miedo. En un instante la tensión aumentó. Se dieron cuenta de que algo no estaba bien, una presencia los observaba en la oscuridad. No era solo un simple juego. El temor lo atravesó como un rayo. El nudo de su miedo se tensó cuando un golpe sordo y fuerte resonó en la puerta que daba al patio trasero. ¿Qué fue eso?, murmuró su hermana, con los ojos llenos de terror. Tomás respiró hondo cuando vio una sombra en la ventana. Un instantáneo grito ahogado se ahogó en su garganta. Al girar, su pie tropezó con un viejo relicario que había pertenecido a su abuelo. Instintivamente recordó la advertencia de su abuela sobre este juego: jamás debería jugarse en su casa. El peso del horror lo abrumó, esos murmullos ya no eran solo fantasías. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con la revelación inundando su mente y el sonido de los murmullos regresando como un eco infernal. Tomás miró a sus hermanos. ¿Qué hicimos?, preguntó la voz de su hermana, llena de pánico. La conexión entre sus vecinos y el pasado olvidado se tejía a su alrededor, como una telaraña oscura y aterradora. Lo que comenzó como un simple juego se había convertido en un laberinto de secretos. Algo más acechaba en la oscuridad, y ellos no eran los únicos que escondían algo en esa noche siniestra. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, como si toda la casa contuviera la respiración. Tomás sintió el sudor frío cubrir su frente mientras su mirada se movía de su hermana mayor a su pequeño hermano, que apretaba su juguete de peluche con fuerza. La sombra en la ventana, ahora más definida, parecía moverse con un propósito, casi como si estuviera buscando algo o a alguien. Debemos salir de aquí, murmuró con urgencia, agachándose junto a ellos, intentando mantener la calma en su voz. Vamos a escondernos en el patio, allí no nos escucharán. Pero sus palabras apenas lograron consolarles. Un nuevo golpe retumbó más fuerte que el primero, y esta vez, el sonido resonó en todo su ser. Algo estaba en la puerta, buscando una manera de entrar. Tomás se obligó a mover sus pies, aunque una parte de él quería quedarse ahí, acurrucado con sus hermanos. Al fin y al cabo, ese era el último refugio donde aún se sentían a salvo. Rápido, les ordenó, guiándolos hacia la salida trasera. Aunque el aire helado los envolvió al abrir la puerta, fue como si una ola de alivio recorriera su cuerpo.
Justo cuando la puerta se cerraba detrás de ellos, un grito desgarrador perforó la noche. Tomás se congeló en su lugar, no era el de alguno de ellos, sino el de una persona innominada, un eco que provenía de algún rincón oscuro del vecindario. Sin saber muy bien qué hacer, la familia se ocultó detrás de un viejo cobertizo en el jardín. Desde allí podían ver la casa de los vecinos, cuya ventana parpadeaba al ritmo de lo que parecía un desenfrenado baile de luces. Pero pronto esas luces se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad que parecía estar viva. —¿Qué está pasando? —preguntó su hermano, la voz temblorosa. Tomás no tenía respuestas. En su mente solo retumbaban las advertencias de su abuela. No jugar, nunca jugar en la casa. Pero era demasiado tarde, la diversión había girado hacia el horror. El murmullo del ático ahora se transformaba en risas burlonas que flotaban en el aire. Una risa que no les pertenecía. Se aferró a sus hermanos mientras la risa resonaba más fuerte, más cerca, y se hizo evidente que no estaban solos. Algo estaba viniendo hacia ellos. Fue entonces cuando un silencio sepulcral se apoderó de la noche. Tomás sintió la presión en el pecho como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Su corazón latía con la fuerza de un tambor, y un frío helado lo invadía. —Miren —exclamó su hermana, apuntando hacia el cobertizo. En la penumbra, entre las sombras, una figura se recortó. Una figura alta, cubierta por un manto negro que parecía absorber la luz. Todo lo que podía ver eran manos huesudas que se movían lentamente. Algo oscuro y resbaladizo se deslizó fuera del cobertizo, como si estuviera buscando a quien devorar. —¡Ron! —gritaron los niños al unísono, escapando de su escondite en un solo impulso. Mientras corrían por el patio, el horror apretaba su pecho. Tomás, en su desesperación, miró hacia atrás y se quedó helado. Esa figura, ahora más cerca, mostraba un rostro deformado, marcando una sonrisa cruel que helaría la sangre de cualquiera. En un instante se dio cuenta de que no podían escapar. El juego que pensaron era un entretenimiento inofensivo se había convertido en su peor pesadilla, y cada rincón de su casa resonaba con los ecos de un peligro inminente. Detrás de ellos los murmullos iluminaron la oscuridad nuevamente, llenos de una risa que nunca deberían haber escuchado. Una revelación tan desgarradora como el propio horror, estaban encerrados en medio de un ciclo del que no había retorno, y aquello que los acechaba no se detendría hasta que jugaran su última ronda. —¿Qué vamos a hacer? —preguntó su hermana, el miedo reflejado en sus ojos. Tomás, con la obligación de protegerlos, sintió el pánico inundar sus venas mientras la risa resonaba más cerca que nunca. Entonces comprendió que el juego apenas comenzaba, podrían terminarlo antes de que ellos también fueran parte de la historia. —¿Maldita? Un grito ahogado cortó el aire frío. La angustia trepidaba en el corazón de Tomás. Con cada paso apresurado, el sonido de sus pies chocando contra el suelo se mezclaba con la risa espectral que resonaba detrás de ellos, creando una sinfonía infernal. No podían parar. No podían mirar atrás. —¿A dónde vamos? —preguntó su hermana con la voz entrecortada, como si cada palabra fuera un intento de atrapar el aliento que se les escapaba. —No lo sé, solo corre —respondió Tomás, luchando por mantener el pánico a raya. La casa parecía más grande que nunca, con cada sombra, cada rincón, ampliando el sentido de peligro. Hacia su derecha, la puerta del sótano se entreabrió, como si invitara a los niños a una trampa mortal. Un frío intenso emanaba de allí, llenando el aire con un aroma a humedad y descomposición. —No. No entremos allí —gritó su hermana, apretándose a su lado, sin poder contener el llanto. Tomás se detuvo sintiendo que el tiempo se desvanecía. La risa burlona estaba más cerca, pulsando en cada rincón como si cada sombra tuviera vida propia y que esa figura oscura pudiera surgir de cualquier lugar. —Necesitamos escondernos —dijo casi para convencerse a sí mismo. Sin pensarlo mucho, guió a sus hermanos hacia el sótano, sabiendo que no había otra opción. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio aterrador, donde la luz del exterior se desvanecía rápidamente. La oscuridad parecía esperar, como un depredador en acecho. Una vez dentro, Tomás cerró la puerta tras ellos, y el silencio se volvió opresivo. —¿Ahora qué? —murmuró su hermano pequeño, temblando. Tomás encendió su teléfono para iluminar el lugar. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de moho y telarañas, un aroma a viejo y olvidado les dio la bienvenida.
Los tres se acomodaron en un rincón, intentando contener el aliento. La escasa luz reveló objetos esparcidos por el suelo, viejos juguetes rotos, partes de muñecas desmembradas y un tablero de juegos cubierto de polvo. En ese instante algo llamó su atención. ¿Qué es eso?, preguntó su hermana señalando un objeto que brillaba tenuemente en la oscuridad. Tomás se acercó sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era un antiguo reloj de madera, con manecillas que giraban en direcciones opuestas. Un sonido suave pero inquietante emanaba de su interior, como si contara una historia no contada. Debemos irnos de aquí. Esto es raro, dijo Tomás, sintiendo que la urgencia apretaba su pecho. Sin embargo, algo lo detuvo. La risa, que antes resonaba con fuerza, se había callado. En su lugar, ahora se escuchaba un susurro tenue, como si las sombras del sótano estuvieran hablando entre sí. ¿Escuchan eso?, preguntó su hermana, con un hilo de voz. Sí, respondió Tomás. Era una melodía hipnótica, pero distorsionada, que llenaba el aire de una tensión indescriptible. Las manecillas del reloj comenzaron a moverse más rápido mientras el susurro se intensificaba. No. Cálmense, gritó Tomás al darse cuenta de que el reloj parecía estar provocando algo en ellos. Esto no está bien. Pero sus palabras se perdieron en la creciente cacofonía. Los objetos del sótano comenzaron a vibrar, como si el tiempo se retorciera a su alrededor, y el frío se tornó más intenso. De repente un grito ensordecedor retumbó fuera del sótano, un eco desgarrador que pareció atravesar las paredes. Los hermanos se miraron horrorizados. Algo había comenzado a entrar. No podemos quedarnos aquí, dijo Tomás intentando tomar el control. Vamos a salir, rápidamente. La puerta del sótano se tambaleaba. Un golpe, otro más. La figura del cobertizo los estaba buscando, y ya no estaban al resguardo. Con el pulso acelerado y el miedo montando sobre ellos, Tomás impulsó a sus hermanos hacia la puerta. El reloj resonaba con más fuerza, como un canto oscuro, mientras la puerta cedía con un crujido. Ron, gritó de nuevo lanzándose hacia el exterior, sin mirar atrás. Pero lo que encontraron en el jardín era aún más aterrador que la figura en el cobertizo. Un grupo de niños sonriendo grotescamente estaban allí, atrapados en un círculo, incapaces de moverse. La misma risa burlona que había resonado antes llenaba el aire, clara y penetrante. ¿Quiénes son ellos?, preguntó su hermana, atónita. Tomás supo que la respuesta era un eco del horror que habían desencadenado. La verdadera naturaleza del juego estaba a punto de revelarse. No vayan a jugar con el ronco, gritó uno de los niños en el círculo, mientras una sombra se alzaba detrás de ellos. Un nuevo terror se cernía sobre ellos. ¿Qué precio tendrían que pagar para salir de este juego maldito? Tomás sintió que toda la sangre se le helaba al ver aquellas caras risueñas, llenas de malicia. La risa burlona resonaba a su alrededor, y el eco lo empujaba al borde del pánico. «Tenemos que salir de aquí», gritó apretando la mano de su hermana con fuerza, mientras su hermano pequeño se aferraba a su pierna, temblando. Los niños del círculo no parecían humanos. Sus ojos vacíos y oscuros reflejaban una curiosidad perturbadora, y el círculo que formaban era todo lo que separaba a Tomás y sus hermanos de algo indescriptible. «No pueden escapar», dijo uno de ellos con voz infantil, pero en sus palabras había un retorcido eco de algo mucho más viejo y malvado. «El juego ha comenzado». «¿Juego? Esto no es un juego», respondió Tomás, tratando de mantener la calma aunque su voz temblaba. En su interior, una sirena de alarma sonaba a todo volumen. Justo cuando se dio cuenta de que no podrían avanzar sin romper el círculo, una niebla espesa comenzó a rodearlos. Era un frío que calaba los huesos, acompañado de un hedor a putrefacción. La risa se tornaba en un murmullo como si los niños estuvieran compartiendo un secreto macabroso entre ellos. «No jueguen con el ronco», repitió el niño que había gritado antes, con un tono que hacía eco en la oscuridad, cada repetición más fuerte que la anterior, como si una fuerza invisible tratara de apoderarse de sus mentes. «Por favor, déjenos pasar», suplicó el hermano menor, su voz quebrándose, pero los otros niños solo reían, un sonido retorcido que hacía eco en la noche y retumbaba en cada rincón de su mente. Tomás sintió que su pecho se apretaba. La sensación de estar atrapado se volvía más intensa.
Miró hacia atrás, donde se alzaba la puerta del sótano. Era su única salida, pero detrás de ellos, una sombra oscura se hacía más evidente, un ser que parecía absorber la luz misma, como un agujero negro que todo lo devoraba. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Los niños comenzaban a avanzar un paso tras otro, como si el tiempo también se les hubiera doblado. «¡Corre!», gritó Tomás aferrando a su hermana, instigando un salto hacia el sótano antes que la sombra pudiera atraparlos, pero el círculo de niños se cerró antes de que pudieran cruzar. Eran demasiados. La risa burlona se transformó en un coro de gritos, algo entre la horrorosa celebración de una cacería y el eco de risas humanas, resonando y alzándose en la oscuridad. «¡El ronco viene! El ronco viene», gritaban mientras la sombra se acercaba, su forma distorsionándose y tomando características que hacían que la piel de Tomás se erizara. No había forma de escapar. De repente la manecilla del reloj en su mano empezó a girar de nuevo, más rápido que nunca, como si estuviera marcando un tiempo que no era el suyo. Un brillo intenso emergió del reloj y llenó el sótano, una luz tan brillante que hizo que todos se taparan los ojos. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un pasillo vacío, como si el sótano hubiera sido un espejismo. Sin embargo, la risa estaba aún presente, latente en sus mentes. «¿Dónde estamos?», preguntó su hermana, temblando. «¿Qué fue eso?», murmuró el hermano pequeño, tembloroso. A medida que avanzaban por el pasillo, una puerta al final comenzó a abrirse lentamente. La desesperación y la duda se apoderaron de Tomás. Salir de aquel lugar era solo el principio de algo más oscuro. «Vamos», sugirió, pero la respuesta difícilmente era una opción. Doblaron la esquina y lo que encontraron los dejó helados. Eran los niños de antes, pero ahora estaban más cerca, su risa resonando como un eco en sus mentes. «No hay salida», dijeron al unísono. Una sombra se proyectó sobre ellos, creciendo cada vez más, hasta que Tomás comprendió que las risas no eran solo el eco del juego, sino el canto de algo que se alimentaba de su miedo. «¡Corran!», gritó de nuevo, pero ya era demasiado tarde. Una risa profunda y gutural resonó, una risa que parecía prometerles una verdad oscura. ¿Qué secretos escondía el ronco en su juego prohibido? El pasillo parecía alargarse a medida que Tomás empujaba a sus hermanos a avanzar, pero cada paso era más pesado que el anterior. La puerta al fondo se cerraba y abría como si respirara, invitándolos y repeliéndolos al mismo tiempo. Las risas resonaban a su alrededor, un coro de ecos que jugaban con su cordura, retumbando en sus cabezas como un mantre macabro. El hermano menor comenzó a llorar, y eso hizo que el corazón de Tomás se hundiera aún más. «SHHH, cállate por favor», le susurró sintiendo que la desesperación se convertía en una presión casi física a su alrededor. Se detuvo un instante y se giró, los ojos fijos en el grupo de niños que parecía multiplicarse, formando sombras que danzaban entre sí, como si el terror fuera su lenguaje. «No se acerquen», gritó, pero su voz no era suficiente para romper el encantamiento de la risa, que se transformó en un silbido serpenteante justo antes de que un eco amenazante retumbara detrás de él. El ronco se cernía, empujando sus emociones hacia el abismo de la ansiedad y el pánico. El suelo comenzó a temblar y las luces parpadeaban, creando un espectáculo de sombras que parecía cobrar vida. «Tomás», llamó su hermana, aferrándose a él con fuerza. «No dejes que nos atrapen». «No lo haré», contestó, aunque en su interior sabía que el tiempo se les acababa. Justo frente a ellos, la puerta se deslizó abriendo del todo, revelando una sala oscura llena de juguetes rotos y fotografías viejas. En las paredes, rostros de niños se retorcían, como si fueran parte de una cruel caricatura. Con paso vacilante ingresaron en la habitación, invadidos por el hedor a moho. Al fondo un solo objeto brillaba bajo la tenue luz, un viejo muñeco con una sonrisa pintada que parecía burlarse de ellos. Sus ojos vacíos estaban fijos, como si observaran cada movimiento. «¿Qué hacemos?», murmuró su hermana, temor palpable en su voz. Tomás sabía que tenían que moverse, pero el miedo a girarse y encontrar al ronco detrás de ellos lo mantenía paralizado. Finalmente decidió avanzar hacia el muñeco. Cuando sus dedos tocaron la superficie fría del juguete, un escalofrío recorrió su espalda. De repente el eco de una risa se convirtió en un grito ensordecedor, y el suelo comenzó a crujir, como si estuviera a punto de partirse. «Salgan de aquí», bramó una voz profunda desde la puerta que ahora se cerraba lentamente. Era como un aviso, grave y lleno de ira. El tiempo se esfumaba.
Corre, gritó de nuevo y esta vez sintió que la adrenalina lo empujaba hacia la salida junto a sus hermanos. Pero cuando llegaron a la puerta, una barrera invisible los detuvo. No podían avanzar. La risa 4 veces más fuerte llenaba el aire y una niebla oscura comenzó a infiltrarse, envolviendo cada rincón. Entonces vieron una sombra pasar junto a ellos, rápida. Él roncó. Sin pensarlo, Tomás hizo lo único que podía hacer, se giró y corrió en dirección opuesta, llevándose a sus hermanos de la mano. Pero algo se había activado en la sala. A cada paso que daban, el suelo absorbía su fuerza, como si el lugar en sí reclamara su vitalidad. La luz desapareció y la risa se transformó en un grito desgarrador que atravesó la oscuridad. Tomás intentó mantener la calma, pero los gritos de su hermano menor, que cada vez se alejaban más, rompieron completamente su enfoque. No, 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 ven aquí. Le suplicó su hermana. Cada uno empezaba a perder el control ante la presión del pánico. Entonces, en un instante de terror, la risa se detuvo. El absoluto silencio que siguió fue aterrador. Tomás se detuvo en seco y se giró, la respiración agitada, solo para ver que sus hermanos ya no estaban a su lado. Sofía. Carlos. Gritó desesperado. La habitación fue tragada por la penumbra, y un eco retumbante respondió a su grito: «¿Te quedas con nosotros, Tomás?» Sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué quieren de mí?», susurró y su voz se perdió en la oscuridad, como si algo estaba acercándose, lo estaba observando. La risa volvió desquiciada, reverberando por las paredes. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, una sombra familiar apareció a su lado. Tomás contuvo la respiración. Era su hermana, pero su rostro estaba cubierto de una sonrisa escalofriante. Tomás susurró con voz suave pero perturbadora: «El juego acaba de empezar». ¿Qué había pasado con su hermano menor? ¿Con su inocencia? En ese momento supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Y entre risitas suaves, la habitación parecía cerrarse, como un abrazo mortal que prometía no dejarles escapar. La sonrisa de Sofía se expandió, y Tomás sintió un escalofrío cruzar su columna vertebral. No era la alegría de su hermana lo que llenaba el aire, era algo más oscuro, como si la misma esencia de aquel lugar se hubiera apoderado de ella. «¿Qué te hicieron?», preguntó Tomás, su voz apenas un hilo. La risa, ahora resonando como un eco burlón, parecía disfrutarse de su confusión. «Nos han dado un nuevo juego». Sofía se acercó más, sus ojos vacíos iluminados por un brillo antinatural. «Nosotros y tú. Es muy divertido, Tomás. Nunca te sentirás solo otra vez». Un grito desesperado hizo eco dentro de Tomás. «Déjalos ir», clamó, pero lo que salió de su boca sonó como un susurro impotente. La oscuridad lo envolvía, una muralla que parecía querer tragárselo. Era como si la sala estuviera viva, respirando en sincronía con sus palpitaciones. «¿Quieres jugar?», dijo su hermana, girando un dedo como si fuera un sortilegio. «Es muy fácil. Solo necesitas cerrar los ojos y contar hasta 10». El eco de sus palabras resonó, haciendo que una sombra más se manifestara detrás de Tomás. El ronco, ya no simplemente un eco, sino una presencia tangible, se acercó con pasos pesados. Algo en su mirada desafiante lo paralizó. La sala temblaba a los sonoros murmullos de otros niños, zombis de risas perdidas. Tomás, luchando con su mente, intentó encontrar una respuesta, un camino de escape. «¿Por qué no hemos visto a Carlos?», preguntó con desesperación, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «No quiero jugar. Quiero salir de aquí». «Carlos está más cerca de lo que crees», dijo Sofía con un tono sombrío, señalando una esquina oscura. Las risas, ahora un murmullo tenebroso, hicieron eco a su revelación. Tomás sintió un impulso helado recorrer su ser. Carlos estaba allí, atrapado en alguna oscuridad que él no quería imaginar. Miró a su hermana, su rostro había cambiado, la risa se había convertido en un cruel signo de advertencia. «Si no juegas, todos estarán solos», dijo Sofía, inclinando su cabeza como un ave de rapiña. «El juego es la única manera de mantenernos juntos». Agarró la mano de su hermano, pero Tomás sacudió la cabeza. No podía aceptar esto. No podía ver a su familia convertirse en sombras de lo que solían ser. «No voy a jugar nunca», gritó y en un estallido de valor, corrió hacia la esquina donde Sofía había señalado.
El aire se volvió más denso, el eco de risas se tornó en gritos que parecían atravesar su pecho. En un desesperado intento, abrió los ojos y buscó a su hermano. La oscuridad se retorcía y con cada paso, la realidad se desdibujaba más y más. Los ecos se hacían más intensos, como si el lugar reclamara su esencia. Una ola de energía oscura lo empujó hacia atrás, y sintió que le temblaban las manos. De repente una figura se alzó en el umbral de la sombra, Carlos. Tomás sintió su corazón latir con fuerza, pero su alegría se desvaneció rápidamente. Los ojos de Carlos eran huecos, una risa amarga escapaba de sus labios. Tomás murmuró: «Juega con nosotros». «No», gritó Tomás, el pánico apoderándose de él. La sala comenzó a girar, dibujando en su mente una espiral de horror. Sus sentidos estallaban en confusión entre el llanto y la risa siniestra. Los niños lo rodearon, atrapándolo en su locura. Cierra los ojos», susurraban, y el tiempo se detuvo en una espiral de risas macabras. Tomás sintió que la presión lo aplastaba, aumentando, lo ahogaba. La imagen de su hermano, sonriendo, se tornó en una pesadilla. «No quiero unirme a ustedes». El silencio volvió, y una profunda sombra se extendió alrededor. Una risa estruendosa resonó, y en sus oídos se apoderó el eco de un grito desgarrador. Sin advertencia, el suelo empezó a temblar. «Es tu turno, Tomás», dijo una voz susurrante desde la profundidad de la negrura. Y el suelo se abrió en un abismo olvidado, prometiendo un juego del que quizás no habría retorno. «¿Crees que serás el único que escape?». Resonó el ronco, la risa reiniciando una vez más. El mundo se desvaneció y en el instante final, Tomás se dio cuenta de que ya no podía sentir sus pies. «Todo termina aquí», pensó, mientras la oscuridad lo tragaba. Pero en ese último segundo, un destello en su mente. «No puede ser el final». La pregunta quedó flotando en el aire. Si estos eran sus hermanos, ¿dónde estaba su familia real? Y la risa que llenó la sala parecía convidarlo a descubrirla. La caída fue rápida y sin piedad. Tomás sintió que su cuerpo era arrastrado hacia un lugar frío y oscuro, como si el abismo lo estuviera engullendo. En su mente todavía resonaba la voz de Sofía, sus risas agudas transformándose en gritos ensordecedores. Intentó aferrarse a algo, pero solo halló la nada. Finalmente su descenso terminó abruptamente arrojándolo a un suelo helado que lo hizo estremecerse. Al abrir los ojos se encontró rodeado de una negrura que parecía palpitar, como si el mismo espacio estuviera vivo. Un eco lejano de risas resonaba, mezclado con susurros inquietantes que le hablaban a su inconsciente. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor. Algo lo conducía hacia pequeñas luces parpadeantes al fondo, como faros en medio de un mar de tinieblas. A medida que avanzaba con pasos vacilantes, notó que las risas se convertían en voces familiares. «Tomás», decían. Tomás, su corazón se aceleró. Era la voz de Carlos. Él forzó a sus piernas a correr, guiado por la desesperación y la esperanza. «Carlos», gritó sintiendo que la angustia lo empujaba hacia adelante. Rebasó sombras retorcidas que apenas reconocía, eran los otros niños, sus rostros desdibujados por la penumbra, sus ojos vacíos mirándolo sin entendimiento. Las figuras se movían y se desvanecían como humo, dejándolo con más preguntas que antes. Cada risita, cada lamento solo aumentaba su ansiedad. ¿Qué les había pasado? Su mente clamaría respuestas, pero más que eso, necesitaba encontrar a su hermano. Al llegar a las luces se encontró en una especie de sala, grandes murales de sombras danzantes decoraban las paredes, mientras un humo denso se alzaba por el aire como una serpiente inquieta. En el centro había una mesa vieja, cubierta con un mantel sucio y desgastado. Tomás sintió la extraña atracción de ese lugar. Entre susurros creeping, unas cartas se movieron solas, formando un círculo. Era un juego perverso que le recordó la última tarde juntos, cuando, aun en su inocencia, creían que jugar a las cartas era solo diversión. Sería imposible que aquel ambiente oscuro y retorcido pudiera hacer lo mismo. «Juega con nosotros», Tomás, resonó de nuevo la voz de Sofía, pero esta vez multiplicada por ecos que flotaban en el aire. «Todo depende de ti». De pronto la mesa comenzó a vibrar, los niños empezaron a emitir un murmullo casi hipnótico, como si lo llamaran a participar. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de unirse a ese siniestro juego lo aterraba.
Se recordó a sí mismo firme. No podía ser parte de eso. No jugaré. Gritó. Las luces comenzaron a oscilar y las sombras en las paredes se convirtieron en figuras que danzaban violentamente. Tomás sintió que algo lo atrapaba, una fuerza irresistible lo mantenía en su lugar. La risa se transformó en un grito agudo que sacudió los cimientos. Podía sentir que algo oscuro intentaba arrastrarlo nuevamente al abismo. En medio del caos, sus ojos se posaron en una de las cartas. Esta tenía un símbolo extraño, similar a un antiguo retrato familiar, pero deformado. Al acercarse sintió como la historia de la carta susurraba en su mente, retrataba no solo a su familia, sino a otros que habían caído en el mismo juego. ¿Qué estás haciendo?, gritó Carlos desde alguna parte del fondo, y la desesperación de su hermano resonó en el aire. No te acerques. Tomás sintió una oleada de pérdida. Si su hermano intentaba advertirle qué significaba en su ahora. Era un juego que iba más allá de lo que podía comprender. El pánico y el amor chocaban dentro de él. Justo cuando sintió que todo iba a colapsar, un destello de luz brillante le cegó y las risas cesaron de golpe. La sala se quedó en un silencio absoluto y la carta que había tocado empezó a volar hacia él, en un camino digno de un destino inevitable. Tomás, musitaron las sombras, una voz al unísono. ¿No te vayas porque no juegas? Y justo en ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse de nuevo. La oscuridad se cernía sobre él. ¿Lista para devorarlo? La pregunta repetida en su mente regresó, ¿sería esto el final, o apenas el comienzo de un terror inimaginable? Con un último grito salvaje, Tomás saltó hacia la carta, intentando cambiar su destino antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese instante supo que descubrir la verdad de su familia podría costarle aún más de lo que había imaginado. La risa volvió resonando y con ella, la pregunta, ¿qué estás dispuesto a perder para salvarlos? La oscuridad se tragó a Tomás y el frío lo envolvió como una manta helada. Cuando aterrizó en la mesa, sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo, y un sudor frío comenzó a acumularse en su frente. En sus manos, la carta que acababa de tocar vibraba, y su visión se distorsionó. Cuerpos de niños salían de las sombras, uniendo sus rostros en un manto de angustia. Tomás, resonó Carlos más fuerte. No lo hagas. El entorno comenzó a cambiar. Las paredes se encogían, susurros y risas reverberaban entre ecos distorsionados. Era como si la sala estuviera viva, devorando sus murmullos. Los rostros de sus amigos se convirtieron en máscaras de terror, gritos mudos atrapados en sus gargantas. Las risas se tornaron burlonas, cada risa una cuchillada. Las luces empezaron a jugar, titilando como si disfrutaran de su desconsuelo. La carta ahora brilló con una luz propia, proyectando sombras que danzaban alrededor de la sala, figuras que se reían y se burlaban. «Juega con nosotros», dijeron al unísono como un coro en un rito oscuro. La invitación sonaba a seducción, pero Tomás sentía que lo arrastraba hacia el abismo. Los ojos de la carta en forma del retrato familiar, lo seguían con una intensidad aterradora. Las risas se intensificaron y cada niño parecía perder su forma, devenido en un espectro gris que lo rodeaba. Tomás recordó la historia que su abuela le contaba sobre un juego que había dejado de jugarse, un juego que se decía traía mala suerte, pues quien lo iniciara nunca podría volver a casa. ¿Te atreverás a perderlo todo para salvarlo?, susurró una voz blanda, penetrante. La risa mezclada con lamentos de niños se hizo más aguda, y las sombras danzantes comenzaron a acercarse. Tomás, enfrentando el terror, tomó aire. No podía dejar que su miedo lo controlara, así que con el corazón disparado, gritó, «Quiero saber la verdad». Inmediatamente vistió sus palabras como un escudo, desafiando eso que lo quería devorar. Las luces se apagaron abruptamente. Un oscuro vacío se apoderó de la sala. La voz de Carlos resonó una vez más, atravesando la negrura, «Tomás. No estés solo». Sintió que la fuerza lo empujaba hacia atrás, algo invisible le arrebató la estabilidad. Temía que la oscuridad lo estuviera tragando, pero recordó las risas de Sofía, los recuerdos felices y los momentos compartidos. La luz de la carta se encendió de nuevo y un rayo de energía lo atravesó, haciéndole recordar su valor. «No. No puedo dejarte aquí», gritó sintiendo que el destino de su hermano dependía de su decisión. Aquel eco resonó en el aire, provocando que la oscuridad retumbara.
Las figuras confundidas comenzaron a girar, alzando los brazos como si suplicaran. La carta vibraba en sus manos y antes de que lograra comprender lo que ocurría, se sintió arrastrado hacia el centro. La sala comenzó a colapsar, pero en su interior, algo brillante despertaba. Una sombra vino hacia él, un intento de asirlo, pero Tomás se aferró a la luz que emanaba de la carta. Tomás era la voz de Sofía, pero esta vez no sonaba burlona. Había un tono de súplica que lo llenó de confusión. Las luces destellaron con furia, y una imagen aparecía entre la negrura. Su hogar. La sala familiar, las risas, todo lo que había querido proteger. ¿Qué harás, Tomás? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para volver? El miedo se transformó en un profundo sentido de urgencia. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. Justo cuando sintió que todo se tambaleaba, un nuevo susurro llenó el aire. ¡Sálvanos! ¿Qué decisión tomaría? ¿La verdad o la familia? Las sombras danzaban de nuevo alrededor, y antes de que pudiera responder, la sala se iluminó de nuevo, revelando un rostro familiar entre las sombras, su madre, tan perfectamente atrapada como él. La sala se volvió un ciclo sin fin, y lo pensó. ¿Podría rescatar a todos? Su corazón pesaba bajo la angustia y la pregunta lo mantenía tenso. ¿Qué debes dejar atrás para salvar a tu madre? Quedó atrapado en un juego que ni siquiera había elegido, donde solo podía perder o perderse a sí mismo. La sala adquirió una claridad inquietante. La luz que brotaba de la carta iluminaba rostros desgarrados por el miedo y el dolor eterno. La figura de su madre atrapada entre las sombras se acercó, cada paso provocando que el suelo debajo de Tomás chirriara. Por favor, hijo, murmuró con la voz entrecortada, no te quedes aquí. El pánico se inclinó al vértigo. Mamá. Gritó Tomás, su corazón desgarrándose entre el amor y el terror. Las sombras se retorcieron a su alrededor, como serpientes listas para atacar, mientras él se debatía entre su deseo de proteger a su madre y el llamado de su hermano. La carta envolvía a ambos con susurros seductores, un canto de sirena que prometía respuestas, aunque a un precio aterrador. Tomás, insistió la voz de Sofía desde la oscuridad, cargada de desesperación. No caigas en su juego. Tomás sintió un tirón en su pecho. Las dos figuras, una amada y otra familiar, se convirtieron en conflictos en su mente. ¿Qué es lo correcto?, preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. Las sombras parecen reírse, burlándose de su desdén. ¿Realmente crees que el amor puede salvarte? Rieron al unísono, sus voces entrelazándose en un coro macabro. Solo puedes elegir uno. ¿La verdad o la familia? ¿Qué será, Tomás? Con cada repetición, la sala se oscurecía más. El brillo de la carta se volvía tenue. Con un golpe en su estómago comprendió que el tiempo se agotaba. No. Gritó. No voy a dejar que me controlen. Con esa resolución, se lanzó hacia la figura de su madre, intentando alcanzarla. Pero las sombras tomaron forma tangible, aferrándose a él con manos heladas. Un frío mortal lo atravesó, paralizándolo. Miró a su madre y por unos momentos se detuvo. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y tristeza que caló hondo en su ser. Te he esperado tanto, hijo, dijo su madre con la voz temblorosa. ¿No ves lo que hay en juego? No puedes salvarnos a todos. Pero no puedo dejarte. Insistió, sintiendo que el suelo temblaba a sus pies, como si la misma sala intentara separarlos. La carta en sus manos palpitaba, brillando con una intensidad cada vez mayor. La figura de Sofía emergió lentamente de las sombras. Tomás, confía en ti. Siempre has encontrado la manera. La verdad traerá lo que buscas. Las manos heladas de las sombras apretaron más fuerte. Se tambaleó. ¿La verdad? Murmuró. En su corazón se agolpaban los recuerdos de una risa compartida, los abrazos cálidos y los secretos revelados. Pero también había sufrimiento y culpa. Si elijo la verdad, ¿qué pasará con vosotros? La risa burlona se hizo más fuerte, como un eco de sueños rotos y promesas olvidadas. Las sombras siempre han estado aquí, Tomás. Nunca has sido más que un peón en nuestro juego. A medida que el terror lo consumía, Tomás sintió una fuerza creciente de la carta. Era claridad en medio de la confusión, una chispa de entendimiento.
Solo hay una forma de acabar con esto, pensó. Y en ese instante amplificó su voz: quiero la verdad. El estallido de luz fue instantáneo. La sala tembló con furia. Siluetas oscuras se desvanecían con su grito, mientras su madre y Sofía se desdibujaban ante sus ojos. Sin embargo, antes de ser consumido por la luz, sintió un último tirón en su corazón. Era la culpa, los susurros de todas las decisiones nunca tomadas. La carta estalló en un torbellino de luz, revelando un mar de recuerdos desgarradores. Vio a su madre cuando era un niño, riendo en la cocina, a Sofía abrazándolo en los momentos difíciles. Un abismo se abrió en su mente y comprendió: todo estaba conectado con un pasado que nunca se había atrevido a enfrentar. La luz se fue y la sala se sumió en el silencio. Un eco distante de risas aún resonaba en su memoria, sus amigos, sus sueños, esas vidas que había olvidado por miedo. Pero en ese silencio, un nuevo sonido emergió. Tomás, la voz de Sofía era un llamador, un eco de esperanza en medio del horror. Estás en el camino correcto, pero hay más que necesitas saber. La verdad no es solo un juego. El oscuro susurro de la sala lo envolvió nuevamente, ahora más pesado, más amenazante. La sombra de su madre parecía cuestionarlo desde el fondo. El pánico volvió a invadirlo y la carta, aún iluminada, temblaba en su mano, como si supiera que el verdadero terror apenas comenzaba a desnudarse. ¿Qué has hecho, Tomás? Una nueva sombra surgió, más oscura, más amenazante. Era un eco de su propia decisión. De repente comprendió que ahora había algo más que perder. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia verdad? Un nuevo grito llenó el aire. Tomás, corre. Y justo antes de que la oscuridad se lo tragara de nuevo, se dio cuenta de la única certeza que quedaba: lo peor estaba por venir. El silencio se convirtió en una cacofonía ensordecedora cuando Tomás se dio cuenta de que las sombras habían cobrado vida a su alrededor, danzando y retorciéndose como criaturas salvajes hambrientas de su esencia. La sala, ahora un laberinto de miedo palpable, parecía querer devorarlo por completo. A pesar del terror, un destello de determinación brilló en su interior. Debo encontrar a Carlos y Sofía, murmuró con una voz teñida de urgencia. Las risas burlonas, que antes se sentían lejanas, ahora retumbaban en sus oídos como un eco ominoso. Mientras avanzaba, los recuerdos asaltaban su mente: la risa compartida, los juegos alegres, momentos simples que ahora parecían lejanos y arrebatados por la oscuridad. Siguió adelante, impulsado por una fuerza que venía de su amor por ellos. «Carlos», gritó sintiendo que las sombras lo abrazaban, intentando tirarlo hacia atrás. Sin embargo, no se detendría. Debía reunirse con sus hermanos, debía salvarlos de esta pesadilla. La penumbra temblaba ante su avance. Con cada paso hacia la luz, sentía que el abrazo frío de la oscuridad intentaba sepultarlo, pero recordaba cada día con su familia, cada rayo de felicidad, y eso lo mantenía en pie. Finalmente se encontró ante una puerta desgastada. La urgencia creció en su pecho. Sin dudarlo, empujó la puerta, y un aire pesado lo golpeó en la cara. La habitación estaba iluminada débilmente y allí, en el centro, sus hermanos estaban parados, inmóviles, como si la esencia oscura hubiera atrapado su voluntad. «Carlos. Sofía», gritó corriendo hacia ellos, pero cuando llegó, un manto sombrío se proyectó entre ellos. La figura de Ronco apareció, más imponente que antes. Un vórtice de risas escalofriantes brotó de sus labios. «No puedes acercarte, Tomás, ellos son parte del juego ahora», dijo la figura con un tono burlón, los ojos resplandeciendo con malicia. La escena frente a él parecía un sueño retorcido. No podía dejar que esa oscuridad ganara. Tomando un respiro profundo, sintió que el mar de recuerdos lo inundaba nuevamente. Esto no es real. Esto no es quienes son. Con cada palabra, el poder de su amor brillaba más fuerte. «Carlos, Sofía, escúchenme. Esto no es nuestro juego. Despierten», gritó su voz resonando a través de la negrura. Las figuras parpadearon, como si despertaran de un profundo sueño. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a mostrar signos de vida. Tomás vio cómo, poco a poco, la luz de sus seres queridos empezaba a traspasar la oscuridad. «Hermano, ayúdanos», imploró Carlos, su voz rasposa pero clara. Tomás se arrodilló frente a ellos, preparando su corazón. «No te vayas», humedeció Sofía,
y el horror que había abrazado a Tomás comenzó a desvanecerse. No estaban perdidos, solo atrapados. El ronco, incapaz de soportar la resistencia del amor, empezó a encogerse. No, esto no puede ser, murmuró la sombra mientras el brillo de los recuerdos ardía, quemando la oscura marea que lo envolvía. Tomás extendió su mano hacia ellos juntos. Exclamó. Las manos se encontraron, sellando su unión con un rayo de luz. El poder de su amor se intensificó, convirtiéndose en un estallido que rodeó la sala. Sal de ellos, gritaron al unísono, reclamando la verdad. La figura del ronco se fragmentó, las risas transformándose en gritos de agonía mientras el abrazo de la oscuridad se diluía. Las sombras se desvanecían y con un último destello, la habitación se iluminó. Tomás, Carlos y Sofía fueron envueltos en una luz brillante, un calor familiar y, de repente, se encontraron de nuevo en su sala, el aire fresco y puro como el día que se despertaron. Ellos estaban juntos y aunque el miedo todavía palpitaba en sus corazones, sabían que lo más aterrador ya había quedado atrás. El poder del amor había triunfado, y el ronco, un eco distante, había sido derrotado. ¿Estamos a salvo?, preguntó Carlos, el pánico aún latente en su voz. Sí, contestó Tomás aferrándose a sus hermanos, hemos roto el ciclo. Las risas inquietantes de la noche dejaron de resonar, y en su lugar, el sonido de la vida familiar volvió a entrar en sus corazones. Desde ese día, jamás volverían a jugar escondite en casa. Las advertencias de su abuela resonarían en sus mentes, la vida y el amor eran demasiado valiosos para jugar con ellos. Mientras se abrazaban, la luz del día entraba por la ventana, llenando la habitación de un cálido resplandor. Habían sobrevivido al oscuro juego y juntos construyeron un futuro sin sombras. Así, la historia concluyó no solo con un final, sino con un nuevo comienzo. Ellos eran más fuertes, más unidos y conscientes, la luz siempre vencería a la oscuridad, y en su corazón, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. La vida continuaría. Su familia se había salvado, y el verdadero juego recién comenzaba. Además, mientras el sol brillaba a lo lejos, una risa infantil todo oscura, ahora solo era un eco, una advertencia de lo que habían superado. Pero antes de dejar ir la historia, recuerda cuán importante es mantener viva la conexión con aquellos que amas. No dejes que la oscuridad te atrape. Y tú, querido lector, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y mantener la luz encendida.